Bueno, otra vez, perdónenme, voy a volverlo a repetir. Buenas noches. Nos complace que están con nosotros esta noche, hermanos, que podamos estar juntos en un momento de oración. En esta noche vamos a tener un tiempo de oración muy breve, oración general, cantos que nos va a dirigir el hermano Campos. Luego la meditación de la palabra y terminamos con un canto, breve transmisión de aproximadamente media hora. Por favor, pase la voz de que estamos teniendo el tiempo de oración. Vamos a orar y va preparando los. ¿Ah? Les recuerdo, hermanos, que todavía no termina la votación. Tenemos que pedir que el Señor haga su santa voluntad en relación con el presidente de los Estados Unidos y el Congreso, bueno, todos los que están eligiendo estos días. También, hermanos, realmente en lugares como El Paso, La Frontera, Ciudad Juárez y otros lugares, hay mucha gente con COVID. El hermano Hernández nos dice que tiene amigo, familiar, cuñado, tío de su cuñado en El Paso. También tenemos un hermano diácono que está grave con El Paso. Están orando y varios hermanos nos han pedido que oremos, familiares en Colombia, de hermanos, están pasando por situaciones. Nos gustamos que el sobrino de nuestra hermana Mary está mejorando, pero él, bueno, por protección para nosotros. Vamos al Señor. Acompáñenme. Padre, en esta hora conoces las necesidades que tenemos. Y Padre, queremos darte gracias que nos das la bendición de podernos reunir en tu casa, en tu templo. Aquellos que no lo pueden hacer, pero están conectando con nosotros en internet, puedan sentir también que estamos en el mismo espíritu, buscando tu rostro y alabando y bendiciendo tu nombre. Te damos gracias por protegernos. Queremos pedirte, Padre, por aquellos que están vulnerables en esta ocasión, las personas que han entrado al hospital con COVID, ya hemos mencionado algunos casos, o algunos otros que tú conoces, Señor, y quizás los que nos están viendo por el internet, también tienen otros casos de familiares o amigos, personas cercanas con el COVID. Pedimos que tú obres, Padre. Hermano Glenn Mayers de la convención, también que tú le digas, los hermanos allá en El Paso, Nuevo México y Ciudad Juárez. Padre, que las necesidades que hay en nuestro corazón, las angustias, las podamos poner en tus manos. Que tú, Señor, nos muestres tu voluntad, tu soberanía sobre el asunto de quién será presidente para los Estados Unidos y los congresistas y senadores, todos los que están por ser electos y los que ya se han elegido también. Padre, bendícenos en este culto y que te demos la honra, gloria, solo tú. Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Hermano nos dirige. Caso, al parecer, sendas Dios. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, camino hará donde no lo hay. Otra vez. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Obra en manera que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará,
un camino hará donde no lo hay. Mi camino en la soledad me guiará. Agua en el desierto encontraré. Pasará, palabra eterna es. Hará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Ok, ahora es tiempo de alabar a Dios. Es y en español, pero en español. Vamos. Ahora. Bueno, es que es en re, hermanos. Cambié de tono, pero. Ahora es tiempo de alabar en la presencia del Consolador. Concéntrate, empieza a cantar. Presencia con poder descenderá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él mora en la alabanza de que goza al oír nuestra canción. Concéntrate, empieza a cantar. Presencia con poder. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yes. Don't you know it's time to praise Him? In this sanctuary of His Holy Spirit. So set your mind on Him and let your praise begin. And the glory of the Lord will be praised. The Lord. Praise the Lord. He lives inside the praise of His people. He loves to hear them call upon His name. So set your mind on Him and let your praise begin. And the glory of the Lord will be. Praise the Lord. Praise the Lord. Gloria a Dios, oh, gloria
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, escuchar en Matthew chapter 16. Vamos a ver solamente dos versículos, only yes verses, los 6 y el 12. Number 6 and number 12. Español, Mateo capítulo 6, 16, disculpen, versículo 6. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Eviten la levadura de los fariseos, de los saduceos. 12. Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos, los saduceos. Verse 6 in English. Be careful, Jesus said to them. Be on your guard against the yeast of the Pharisees and the Sadducees. Verso 12, verse 12. Then they understood that he was not telling them to guard against the yeast in the bread, but against the teaching of the Pharisees and Sadducees. Esta noche, hermanos, quisiera compartir con ustedes que el Señor llama a ser, or call us to become disciples. Para ser sus discípulos tenemos que hacer lo que el maestro, ¿verdad? Disciple needs to do whatever his teaching or showing to him to. Y en esta ocasión, hermanos, hay algo que el Señor nos enseña a no hacer. Now the Lord is teaching about something that you and I, we don't supposed to do. Okay? Y eso es, hermanos, tomar las enseñanzas o seguir las ideas de los saduceos y fariseos. It has to be with following doctrines of the Pharisees and Sadducees. Para que podamos entender eso, hermano, primero déjeme ir a la porción de las escrituras. ¿Okay? Mateo 16, acababan de cruzar el lago y el Señor estaba platicando con ellos porque ellos se dieron cuenta que se les había olvidado llevar pan. Recently, the disciples and Jesus, they along with Jesus, they cross the lake and they forget to bring bread to eat. Y entonces el Señor Jesucristo les dice, tengan cuidado, que eviten la levadura de los fariseos. Then Jesus said, be careful, and you need to avoid yeast of the Pharisees and Sadducees. Y entonces los discípulos malinterpretaron lo que Jesús estaba diciendo. They misunderstood what the Lord was saying at that moment. Y pensaron que el Señor estaba reprochando, que el Señor Jesucristo les estaba diciendo, ustedes se les olvidó el pan. Por eso les está eso. They were thinking that the Lord was trying to say something against them because they forget to bread. Pero el Señor Jesucristo, hermano, siempre es muy directo cuando tiene que decirnos algo, ¿verdad? The Lord Jesus, he's always very direct to them when he has to say something to us or to something. Así que el Señor Jesucristo no estaba hablando del pan, sino estaba hablando de las enseñanzas de los religiosos. So Jesus, he was not talking about the bread or avoiding the bread, but instead he was talking about avoiding doctrine people. Y para poder entender lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando a nosotros que hacer, tenemos que entender quiénes eran los saduceos y fariseos. In order for us to understand this, we need to know a little more about who the Pharisees and Sadducees. Okay? Primero que nada, hermano, quiero decirles que el grupo de saduceos y de fariseos ya no existe en el moderno. They are not existing at this present time. Pero los fariseos fue un grupo religioso más importante de la época del Señor Cristo y ellos empezaron a funcionar durante el tiempo intertestamentario. The Pharisees
was a religious group, and that they started to function for the time when the Old Testament was finishing and between the New Testament. That time, tiempo intertestamentario. Ellos eran muy estrictos, hermanos. Ellos eran muy legalistas, especialmente para seguir algunas leyes, pero no solamente las leyes que estaban en el Testamento, pero las tradiciones en particular que enseñaban los ancianos. They were very concerned on teaching. Few of that came from the Old Testament, but the majority of their doctrines came out of the tradition of the old people. Okay? Y era una tradición que se pasaba verbal, de boca a boca, verbal tradition. Estos eran los fariseos. Normalmente los fariseos enseñaban en las sinagogas, pequeños templos grandes, pero en los pequeños lugares de reunión. The Pharisees, they were transmitting in all places. How do you pronounce sinagogas, hermano? Synagogues, thank you. In the synagogues. Estos eran los fariseos. Pero la mayoría de nosotros, cuando usamos la palabra fariseo, pensamos que los fariseos son los hipócritas, porque Jesús les decía a los fariseos, ¿verdad? When we hear this word, the Pharisee, we relate the word with the word hypocrite. Porque el Señor Jesucristo, the Lord, was telling that expression, calling them with that expression. Pero no todos los fariseos eran hipócritas, hermanos. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que el apóstol Pablo fue un fariseo antes? All the apostle, he used to be a Pharisee before. Y era una persona muy honesta como fariseo. Era una persona muy íntegra en su religión. Era una persona muy honesta en su religión. Honest person by his own religion. Gamaliel, el maestro, también Pablo, era otro buen fariseo. Podemos encontrar varios en el Nuevo Testamento fariseos que no eran hipócritas. Cuando estamos hablando ahora de fariseos, el Señor Jesucristo no nos está diciendo que nos cuidemos de los hipócritas, más bien que nos cuidemos de los religiosos que enseñan la tradición humana. What the Lord Jesus is saying is for us to take care or be careful, for us not to following traditions that came out of the heart of man, not from God. ¿Ok? Estos eran famosos fariseos y el otro grupo eran los saduceos, la doctrina de los saduceos. Algunos piensan que el nombre saduceo viene de uno de sus sacerdotes que se llamaba Sadoc, sumo sacerdote. Many people, they think that the name Sadducee came out of the name of Sadoc, one of the highest priests in this group. Okay, pero el problema con estos fariseos, saduceos, es que ellos eran minoría. They were the minority in Israel. Eran minoría, hermanos, pero eran los poderosos, eran los ricos. They were the people with power, the rich people. Eran las personas que tenían poder sobre los demás porque tenían dinero. They were, others because they had a lot of money. Inclusive, ellos dominaban sobre el sumo sacerdote. They take care over the highest group. Juntos, los fariseos y los saduceos formaban el Sanedrín. ¿Han oído esa palabra? Together, the Sadducees and the Pharisees, they conformed Sanedrín. Era el grupo principal religioso de Cristo. Fueron el Sanedrín los que decidieron crucificar a Jesucristo. ¿Verdad? Sanedrín, it was a group who decided to crucify Jesus. Pero ellos tenían muchas diferencias con los fariseos. They had a big difference, especially in doctrine, with the Pharisees. Pero cuando se trataba de pelear contra el Señor Jesucristo, when they were trying to battle against Jesus, they come together. They join forces. Una parte interesante de los saduceos es que no creían en las cosas sobrenaturales. Por lo tanto, no creían en la resurrección de los muertos. They didn't believe in supernatural things like the resurrection of the dead.
No creían en ángeles, angels or demons, o en demonios. No creían en nada de lo espiritual. They did all the spiritual things. Pero tampoco, hermanos, permitían que los demás pensaran en lo espiritual, todo lo hacían lógico. They use only the logical way of thinking. No es malo usar la lógica, it's not bad for you, logic. Sin embargo, cuando nosotros solamente usamos la lógica, no usamos nada de lo espiritual, podemos caer en el terreno de los saduceos. If you're just using your logic without being spiritual, and following the hill or the land of the Sadducees. Okay. Entonces, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando en esta noche? What is what Jesus is teaching us, as disciples? What is what we're supposed to avoid? ¿Qué es lo que debemos de evitar, hermanos? Debemos de evitar caer en las doctrinas de saduceos. Versículo 12. Come with me again at verse 12. Entonces comprendieron, no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos, saduceos. Instead of that, in verse 12, it said, then they understood that he was not telling them to guard against bread, but against the Pharisees, Sadducees. ¿Me van siguiendo, hermanos? Ahora, por favor, la próxima vez que usted diga, hay un hermano en la iglesia que es un fariseo, no necesariamente, hermano, no hay un hermano en la iglesia. Yo no conozco en una persona como los fariseos o como los saduceos. Puede ser que hayan hermanos que tengan sus propias ideas, pero yo no identifico a nadie en nuestra iglesia como fariseo o saduceo. I don't identify any people in the church as a Pharisee or Sadducee. Muchas veces cuando decimos, es que hay muchos fariseos en la iglesia. No es cierto, hermanos, porque los verdaderos saduceos y los fariseos empujaban y obligaban a la gente a hacer muchas cosas. The real ones, those people, Sadducees, Pharisees, pushing the people to follow, a seguir. No conozco a nadie aquí empujando a nadie. Entonces no se trata de nosotros. Entonces, ¿de quién nos debemos de cuidar, hermanos? Si no tenemos fariseos o saduceos en nuestra iglesia. Antes, déjenme decirles, en el año 70 después de Cristo, los romanos vinieron y tomaron posesión de la ciudad de Jerusalén, destruyeron el templo y destruyeron y mataron a mucha gente. The Roman Empire, they came about the year 70 after Christ, and they took possession over the city of Jerusalem. They destroyed the temple and they killed a lot of people. Desde ese momento, el grupo de saduceos y fariseos no existe en una manera oficial. Puede ser que algunos quieran formar de nuevo los grupos, pero de una manera oficial. Entonces, quiero preguntarles a ustedes, hermanos, y voy a guardar silencio un ratito. Entonces, ¿de quién nos vamos a cuidar si ya no existen los fariseos? The Pharisees and the Sadducees, they not exist. So, who are they then? Or what is what we need? ¿Quiénes son ellos? O entonces, ¿de qué nos debemos de cuidar? ¿Qué dice? La enseñanza de los fariseos, la enseñanza de los saduceos. ¿De las doctrinas de ellos? Falsas doctrinas, false doctrines. Ok. Es muy importante que veamos una cosa, hermanos. El apóstol Pablo, después de que salió de Tesalónica y fue a dar a Berea, se dio cuenta que los hermanos de Berea, cada cosa que Pablo estaba diciendo, ellos iban y la buscaban en las escrituras. A ver si era. When Paul the apostle arrived to Berea, the brothers there, when Paul was teaching, they start looking in the Bible to find out if whatever Paul was teaching was correct or not. Y eso es algo que nosotros debemos estar. Aún si yo me paro aquí detrás del púlpito, les empiezo a enseñar doctrinas raras o usando mi lógica, pero así dado la Biblia, cosas sobrenaturales que vienen en la Biblia, ustedes deben de tener cuidado. Even myself start teaching something here, you have to dare to confront me or whatever scripture, saying, hey, this is not what the Bible is. Que me digan a mí o que
hey, esto no es lo que la Biblia. Ok, no creo que nuestra iglesia está pasando, pero mi problema o mi preocupación es que algunos de ustedes se meten al internet o ven la televisión o ven otros programas. Por ejemplo, Enlace. Enlace es un programa cristiano, pero que también tiene enseñanzas de otros grupos. Okay. My concern is when you are visiting the internet, you connect with programs like Enlace, one in Spanish, and there are a lot of evangelical people teaching very good things, but there are also some doctrines that are so different than what we would. Okay? Hay doctrinas que ellos enseñan que son diferentes. Lo que le está diciendo el Señor a sus discípulos, hey, tiene que cuidarse para seguir la sana doctrina. Hey, you better watch out because you need to take care of this of the healthy doctrine that is coming from the Bible. ¿De acuerdo? Eso es muy importante porque a veces, hermanos, nosotros seguimos a un personaje en la televisión o en el internet. Sometimes we're following an important person there in the TV or in the programs. Or lo que tenemos que hacer es seguir a Cristo, no a esa gente famosa. What we need to do is to follow Jesus, not that famous people. Ahora, hay gente famosa que son buenos, están enseñando la doctrina correcta. There are some famous people who are good ones and they have good teaching, doctrine. I'm not talking about that, but you know what I mean. Estoy hablando de eso, pero ¿saben de qué me refiero? Hermano, si tiene alguna duda, si oye algo raro de alguna persona en la televisión, en los programas, lo que nos enseña el Señor, demos de la doctrina de los saduceos, fariseos, de los que están usando la tradición de los hombres y enseñando a los hombres, pero también de los que están usando el materialismo y la lógica sin dirigirse. ¿Están fijando? ¿Vamos bien, hermano? Hay personas que nos pueden dar los pensamientos de una manera muy bonita, conectarse con nosotros. Pero es que habla muy bonito. Say something like that. Oh, that pastor or that leader, he speaks very nice. The way he preaches is wonderful. Hermanos, tienen que tener cuidado. You gotta be careful. No porque sea buena la predicación, sino el contenido es lo que tenemos. Entonces, cuidémonos de la doctrina fariseos de los saduceos. Por ejemplo, ahora que nos estamos acercando a los últimos tiempos, están saliendo doctrinas raras. ¿Han oído ustedes? Now that we're coming closer to the end of the times, we're hearing very weird things in the internet and programs. Y aún en programas cristianos debemos de tener. Voy a cerrar este tiempo para que a nuestro hermano y nos diga de nuevo en el canto de sendas Dios hará. Pero recuerde, hermano, que la enseñanza esta noche es que usted y yo, buenos discípulos, debemos de aprender a hacer cosas, pero también debemos de aprender de cuidarnos de no hacer. As disciples, we need to learn how to do many things that the Lord is teaching us to do. Also, we need to learn some things to avoid and not to do those things. ¿Bien? Muy bien, vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a cantar un canto más. Después del canto oraremos para terminar con la transmisión, pero nosotros nos quedamos orando. Así que, hermanos que nos están escuchando ahí en el internet, usted tiene una petición de oración, escríbanla, por favor, mándenoslo a decir. En un rato más vamos a quedarnos unos minutos más para orar. Vamos a incluir peticiones. Donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará
donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará. Y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, tu palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará. Donde Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Pueden sentarse, hermanos. La hermana Maura manda alas, una petición de oración. Países que han sido azotados por el ETA, causando graves daños. Y también vamos a orar por Ana Lilia Ramos, sobrina Verónica Ramos. La mamá de ella murió de COVID en Amarillo, Texas. Chihuahua, a su funeral. Ramos por estas. Bien, no sé si hay alguna otra petición, pero aunque salgamos de oración, mándenos, damos un ratito para orar. Vamos a hermanos, por favor. Sí, vamos a ponernos en pie para orar, hermanos. Tenemos el tiempo, la transmisión, pero nos damos para. Padre, en este momento te queremos dar gracias porque podemos orar a ti. Estamos seguros, Señor. Oramos Centroamérica y todos estos países que han sido azotados por la tormenta ETA, que, Señora, está trayendo devastación y tristeza y dolor. Señor, protégeles, provéeles, ayuda, denles, guárdeles la vida y que puedan acercarse a ti. Te rogamos, Señor, por esta familiar de nuestra hermana Ramos, sobrina Verónica Ramos, que falleció de COVID allá en Amarillo. Rogamos, Padre, que te obres. La familia no puede venir de Chihuahua por la situación que tenemos de pandemia, pero te rogamos que tú les fortalezcas, les des paz a la familia, seas con ellos y te manifiestes toda la familia, Padre. Los que están en este momento pasando por COVID, el hermano Glenn Mayers, el hermano Débora en El Paso, familiar de hermano Hernández también allá en El Paso, y otras personas, Señor, que están sufriendo de esta enfermedad. Te pedimos, Padre, que tú manifiestes. Y, un momento más, pueblo, nos juntaremos para orar por muchas otras necesidades que nos han compartido. También te rogamos por la hermana Génesis, Señor, que tú le guardes a ella y a su bebé en su proceso de embarazo. Tú sabes que es una situación complicada este proceso, pero que te guardes, sostengas la vida de ambos. Des a nosotros fe de que tú le vas a proteger y nos así lo fuera tu misericordia. Seguimos poniendo en tus manos los asuntos ahora de las votaciones, Señor, tan importantes y especiales de este tiempo. Pedimos que cada necesidad de nuestros hermanos, aquello por lo que ahora ellos están orando, aún en sus casas o en el templo, tú te manifiestes, muestres tu gracia, tu poder, tu amor y misericordia para. Lo pedimos
glorioso nombre de Jesucristo. Amén.